Un hombre de alrededor de 45 años. Bien llevado. Padre de una alumna de 17 que en ese momento cursa cuarto año. Su hija trae a la rastra un enfrentamiento con una profesora de historia de segundo año. A raíz de su rebeldía llevó la materia a examen y se ha presentado 5 veces, siendo aplazada siempre. El padre nunca quiso intervenir, pero en este momento, viendo el estado de derrumbe de su hija y la forma en que enfrenta el examen, convencida de que es una vergüenza más que un examen, ha decidido presentarse a la escuela y enfrentar a la rectora. Está nervioso, fuera de su ámbito, pero parece contenido y resuelto, como si dentro de él la decisión tomada pudiera más que cualquier razonamiento. Mira aquel ámbito con cierta tristeza, qué actor, y con rabia, como si desde allí estuviera realmente atacando a su hija. La rectora es una mujer que cree, la rectora en este caso es el rector, es un hombre que cree fervientemente en la escuela que dirige y tiene ante los padres la actitud de quien lo sabe, siempre dispuestos a atacar a los profesores, buscando que sus hijos se eximan y se reciban. Cuando entra a su despacho, entra sabiendo que le espera un hombre que va a enfrentarla duramente. De todas maneras, elegante y dueño de sí, se manejará siempre con gran autoridad y aún comprensible. Ahí aún cuando presente batalla lo hará sin perder su conducta habitual. Entra rápidamente extendiendo la mano y acercándose al señor Luque, pero que parece ponerse aún más tenso y bloqueado frente a ella. Buenos días, señor Luque. Buenos días. Encantado. Bien, le ruego que disculpe mi demora, pero los días de exámenes son infernales para nosotros. Para todos son infernales. Sí, por supuesto, para todos. Pero, en fin, siéntese por favor. Gracias. De todas maneras no voy a robarle mucho tiempo. Ajá. No sé si sabe quién es mi hija. Sí, lo escucho, señor Luque. Por supuesto que sí, es su hija. Graciela Luque, su cuarto año de bachillerato. Y en un rato va a rendir por quinta vez historia de segundo. Sí, así es, lamentablemente. Que yo quería hacerle una pregunta. ¿Sí? Dígame. ¿Hasta cuándo? No sé, disculpe, no lo entiendo. Mira, yo podría dar más vueltas, pero vamos a ir directo y quiero saber hasta cuándo esa mujer va a ser... Perdón, pero supongo que cuando usted dice esa mujer se está refiriendo a la doctora Juárez, ¿verdad? Está bien, si quiere la llamo doctora, pero eso no va a cambiar nada lo que yo pienso sobre eso. Bueno, supongo que no, pero va a cambiar los términos de esta conversación, porque la verdad es que yo no acostumbro a hablar del cuerpo docente de esta casa usando expresiones despectivas. Pero bueno, usted iba a decirme algo. Adelante. Sí, que dentro de un rato mi hija se va a presentar a rendir por quinta vez historia de segundo. Eso lo saben, ¿no es cierto? Bueno, la verdad, señor Luque, no creo que haya nadie en la escuela que no lo sepa. Digamos que su hija se ha encargado de darle una ruidosa trascendencia a todo esto y ya es una especie de acto, la verdad que no sé bien cómo definirlo, ¿no? ¿Usted quiere decir que mi hija hace un escándalo de cada examen? Bueno, yo no diría escándalo, pero la verdad es que ella se encarga de que no pase inadvertido para nada. ¿Y eso a usted le molesta? La verdad es que tampoco me hace muy feliz. Pero bueno, estas cosas no favorecen absolutamente a nadie. Mire, yo no sé si esto favorece o no favorece, pero creo que mi hija ya pagó ese pecado de juventud con esa señora. Y esto me parece que es un castigo personal. Se equivoca, señor Luque, por favor. Un examen es una confrontación. Lo único que se pretende es que el alumno demuestre un conocimiento elemental para aprobarlo. Todo lo demás son suposiciones intencionadas y gratuitas, por otra parte. ¿Suposiciones? ¿Rendir 5 veces un examen y no aprobarlo son suposiciones gratuitas? Bueno, rendir un examen y no aprobarlo, de eso es exactamente lo que estamos hablando, ¿no? No importa las veces que lo rinda. ¿O sí? Usted conoce los antecedentes de este asunto, ¿no? Mire, no sé a qué le llama asunto por empezar. ¿Usted sabe por qué mi hija se llevó la materia? Bueno, por la misma razón que cualquier alumno, no alcanzó el promedio de exhibición. No. Mi hija se llevó la materia porque la doctora Juárez no le perdonó los enfrentamientos que tuvo en clase. Eso no se lo perdonó nunca. Y se lo va a seguir a hacer pagar. Mire, por favor, señor Luque, usted no puede creer lo que está diciendo. Una docente como la doctora Juárez no estuvo movida por sentimientos y mucho menos por revanchas tan mezquinas. Reconozco que no es fácil aprobar con ella. Pero bueno, por razones estrictamente de conocimiento, nada más. Yo no voy a hablar algunas veces a
prestigiosa docente? No, bueno, en general trato de no ir a los alumnos. Tienen la costumbre de juzgarnos a todos. A los padres, a los docentes, según sus emociones y sus tropiezos. Esos no son juicios válidos en el límite. Entonces, ¿usted cree que mi hija no aprobó porque no sabe? Sí, por supuesto, lo creo. Y además he visto muchos casos. Mire, yo le rogaría que se calme un poco, que se serene. Estoy sereno. Todo lo que es sereno que se puede estar en un caso así. Traje a mi hija a la rastra. Está aniquilada, destrozada. No se quiere presentar. No vine a rendir una materia. Vine a soportar el sadismo y la omnipotencia de esa señora. Perdóneme, señor López. Disculpe. Si quiere que hablemos claro, vamos a hablar claro. Pero por favor, no parta de prejuicios. Acepte conmigo que su hija ha optado por hacer de este examen. Mire, sin darse cuenta, está apelando a una cantidad de recursos que no son otra cosa que pretextos para asumir la realidad. Para probar esta materia tiene que estudiar, y mucho. Porque la doctora exige en la medida de lo que brinda. Así que para usted mi hija prefiere llorar a estudiar. Tengo mis razones, sí, para afirmar eso, por supuesto. ¿Tiene sus razones? ¿Sí? Me gustaría oírlas. Bueno, le aseguro que hubiera preferido no hacerlo, pero si usted... Discúlpeme. ¿Por qué no nos tranquilizamos un poco? ¿No quiere tomar café? No, gracias. ¿Está seguro? Yo la verdad que me voy a tomarlo, porque si me disculpa, ¿no? Pero no desayuné, así que... ¿No quiere acompañarme? Está bien, sin azúcar. Bien. Gracias. Bueno, lamentablemente no vamos. Estamos hablando de saber historia, ¿no? Por supuesto. Cuando su hija rindió historia la última vez, hubo una crisis y bueno, yo fui a la mesa, hablé con la doctora Juárez. ¿Usted sabe cuál fue la pregunta que su hija no pudo contestar? ¿Quiere que yo se lo diga? ¿Quiere que se lo diga yo? Mi hija no supo contestar en qué año Colón descubrió América. ¿Y usted hubiera probado a una alumna que no sabe eso? Olvídense ahora de que se trata de su hija, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que hubiera hecho yo? Lo hubiese mirado, señor. Le hubiese mirado a la cara. Un momento. Darme cuenta que en ese estado no podía contestar ninguna pregunta. Y además, usted no lo dijo, pero antes de esa inocente pregunta, la señora Juárez la paseó por 500 años de los vericuetos de la historia. Pero por favor, señor Luque, por favor, si en ese momento... A ver. Sí, está bien. Mi hija perdió la alegría. Ella tenía ganas de saber y no sé qué le pasa, realmente. No quiere venir. Y esa señora le enseñó una sola cosa. Una sola cosa le enseñó. Que en la escuela hay que aguantarse, hay que callarse, porque la sartén por el mango la tienen los profesores. No es así, señor Luque, no es así. Créanme, hay mucha fantasía. Los chicos no quieren asumir el fracaso, sobre todo frente a sus padres. Entonces empieza el manejo de persecuciones, injusticias y hasta de venganza. El solo sonido de la palabra me hace mal. Director, ¿por qué no me ayuda a que me convenza que tiene razón? Sáquesela de las manos. Cámbiele la mesa. ¿Usted sabe lo que está pidiendo? Sí. Mire, no creo que lo sepa, señor Luque, discúlpeme. Usted me está pidiendo que yo desautorice a una prestigiosa docente de esta casa. No, yo quiero comprobar si mi hija sabe, nada más. Mire, escúcheme, señor Luque, si yo saco a su hija de la lista de la doctora Juárez, ¿sabe lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo, usted no me merece confianza. La considero incompetente, en una palabra. En una palabra la descalifico. Y siento un precedente que van a aprovechar muchos detrás de usted. Y yo no puedo, no tengo ni siquiera el derecho de hacerlo. Si usted supiera la cantidad de padres que todos los días pasan por aquí pidiendo concesiones, porque en el fondo, vamos a decir la verdad, todo lo que quieren, lo único que quieren es que sus hijos aprueben y nada más. Yo también espero cosas de los padres, como ellos, ustedes, las esperan de mí. Hace 15 años que tengo este cargo. Todavía estoy esperando que un padre, uno, le pido nada más, uno solo, se siente ahí y me reproche que su hijo se eximió sin merecerlo. Jamás, señor, jamás. Supongo que habrá habido muchísimos casos también, pero no. Todo lo que he oído son ruegos y súplicas por exhibiciones.
A cualquier precio. Así que para usted lo que yo estoy haciendo es mendigar una exhibición. ¿Usted estaría acá si su hija hubiera probado, aunque no supiera quién era Colón? No, no estaría aquí. Tiene razón. A lo mejor entre todos hicimos de la escuela un pasaporte al título. Nada más. Pero no crea que los únicos culpables somos los padres. Ustedes, los profesores, tienen mucha culpa también. Mire, es posible, señor Luque. Habría que revisar muchísimas conductas para cambiar todo esto. La escuela no es eso. No tiene que ser eso. No, no es eso. No es eso. Porque siento que la escuela se mide todo en números. Los chicos hablan de números. 2, 3, 4, 5, 7. No hablan de otra cosa y ustedes tampoco hacen nada para cambiarlo. Le voy a contar algo. Yo estudié también. No me recibí, me echaron antes. Era un poco como mi hija. No sé, me gustaba discutir, discrepar. Y bueno, o sea, yo esperaba algo del colegio. No sabía qué. Yo empecé y tenía admiración por los profesores. Quería ser como ellos. Me gustaba la forma de ser que tenía. Pero no sabía cómo vivir la escuela, nadie me lo explicó. No podía sentarme a escuchar. El tema es que en el segundo año me llevé inglés. Le hacía la vida imposible al profesor. Imposible. El día del examen lo miré al profesor. Fijamente me miró. Y me di cuenta en su mirada que me estaba adivinando lo que yo pensaba. Y yo dije, ahora me los vas a cobrar. ¿Sabe lo que hizo el profesor? No. Se levantó, me apoyó la palma en el hombro y me miró como diciendo, no te equivoques, muchachos, este es un examen nada más. Así que aprobé inglés. Aprobé, sí, pero de inglés no sé nada, ni una palabra. Lo que nunca me voy a olvidar es la lección de grandeza que me dio ese hombre. Y todo era distinto antes. Entrábamos a la escuela, nosotros éramos distintos. Ya no existen esos alumnos que entraban a la escuela como a un santuario y eran permeables a esas lecciones sutiles de grandeza. ¿Ya no existen esos alumnos? Ya no existe esa escuela. ¿Qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? Qué difícil de contestar, ¿no? ¿Le parece? ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? Lo que mi hija siente frente a esa mujer. Porque eso no se va a olvidar nunca. La lastimó, le dejó una marca. Y eso, director, eso no se cura. ¿Usted cree que se curaría si yo le demostrara que tiene razón cambiándole la mesa? Sea sincero, señor Luque, por favor. ¿Sabe lo que conseguiría con eso? Hacer más grande la marca. Porque detrás de una persecución vendría la confesión expresa de que la escuela la conoce y trata de remediarla como puede. ¿Es así? Le paso una pregunta, sinceramente, ¿no? Si no me quiere contestar. No, quiero. Lo que no sé es si voy a poder. Lo quiero. Adelante. Olvídese que soy el padre de Luque. Imagínese que soy un amigo suyo. ¿Usted cree realmente que la doctora Juárez examina a mi hija? ¿O solamente lo que hace es un ejercicio de omnipotencia de una alumna que la sacó de quicio en sus clases? Mire, yo también le quiero preguntar algo, como si fuéramos amigos, ¿no? No me va a contestar. Perdóneme, pero yo no acostumbro a divagar sobre motivaciones ocultas. No soy Dios para saber tanto sobre la íntima razón de los actos humanos. No le puedo contestar. Si yo tuviera que manejar también las intenciones, bueno, no podría porque yo creo en mi profesión y creo en lo que hago. Y para poder creer no puedo manejar también esas, no sé cómo llamarlas, esas cosas que dice usted. Usted dijo que me quería preguntar algo, ¿verdad? Sí. Si su hija no aprueba hoy la materia, ¿usted también va a empezar a creer que yo me estoy vengando por las cosas que usted dijo? No, señor. No. Está bien que yo soy un padre que vengo a mendigar una exhibición, una nota, pero algo conozco a la gente. Algo. Muchas gracias. Qué lástima, ¿no? Sí, tiene razón. Qué lástima.
¿Sabe por qué digo que lástima? No, pero sé por qué lo digo yo. No importa que no sea lo mismo. Hay algo acá en todo esto que es una pena, es una lástima. Director, buen día. Buenos días. Y espero sinceramente que su hija hoy dé un brillante examen. Ya no espero milagros. Eso es una lástima, ¿eh? Usted crea que necesita un milagro, es una lástima. La lástima es que haya tenido que terminar por pedirlo. ¿Y cuál sería ese milagro que pidió, señor Duque? Que alguien le devolviera la confianza y la alegría a mi hija, aunque no apruebe. Entonces sí, sería un examen. Este joven parece estar atento a todo sonido como si esperara a alguien. Su aspecto es de profesor pobre. Es decir, su ropa es discreta y todo en él parece ser acerca de un muchacho reconcentrado y gris. Literales. Es un enamorado de su profesión, su carrera. Hasta poco tiempo atrás se desarrolló en escuelas chicas y eso le permitió hacer lo que más le gusta, o sea, comunicarse con los alumnos, oírlos, tratar de servirles como educador. En este momento ejerce en el turno vespertino y está ahí porque fue llamado de urgencia a reemplazar a una docente que se enfermó. El profesor Rivas, por primera vez en su vida, formará mesa con la doctora Juárez, cuya fama conoce de lejos y que para él representa el primer desafío que se dispone a jugar a muerte. La doctora Juárez ha logrado una especie de pleitesía de sus propios colegas que cuando forman mesa con ella todo lo que hacen es firmar y oírla. La profesora Juárez entra a la salita buscándolo porque en secretaría le comunicaron que había un reemplazante. Es segura, madura, cría y se pasea por la escuela como una inflexible y autoritaria dueña absoluta de la verdad. Cuando entra arriba se pone de pie porque lo reconoce inmediatamente, todo él parece ser gris, entregado, de omnipotencia, nada. Su fuerza está en sus convicciones irrenunciables y en su profunda calidad humana. Buenos días. Buenos días. Usted debe ser Profesor. doctora Juárez. Me avisaron en secretaría que usted reemplaza a la profesora Rivera, ¿no? ¿Está enferma? En realidad no sé, me llamaron de urgencia para reemplazarla, pero no sé la razón. ¿Qué asignatura dicta? ¿Quién, yo? Sí. Estoy del segundo, por supuesto. Sí, claro, pero pensé que a lo mejor, como era un reemplazo, podía ser un profesor de otra materia. No. Yo no hubiera aceptado, me parece poco digno, ¿no? Sí, no es lo más correcto. Pero, ¿usted es de turno tarde? Sí, mejor dicho, ejerzo en el vespertino. Lo que ocurre es que, en caso de urgencia, no se puede elegir. Bueno, entonces solo falta que llegue el profesor Ferretti. Ya llegó, está en el auto. Ah, qué bueno. Vamos. Son alrededor de 40 alumnos. 39, tengo la lista. Y yo tengo que terminar antes de las 3. Eso es imposible, ¿no? Si se presentan todos. Sí, se presentan todos. Son tan inconscientes que se presentan. No sé qué esperan. Un milagro a lo mejor. ¿Cuál sería el milagro después? Que yo me muera. O que renuncie. ¿Por qué usted? Porque son mis alumnos y yo soy la presidenta de mesa. Bueno, pero somos 3 profesores en la mesa, nos tendríamos que morir por renunciar los 3. Usted es nuevo. En el vespertino sí. Yo ejercía en el Nacional de Río, es una escuela más chica. Ah, entiendo. ¿Con qué entiendo? No, nada. Supongo que se trabaja de otra forma en las escuelas chicas. Vamos entonces. Perdón, doctora, pero yo la esperé porque quería hablar con usted. Antes de ir a la pregunta. ¿Puede ser? Sí, cómo no. No. Yo quería saber con qué criterio vamos a examinar. ¿Criterio? Sí, criterio. Yo conozco un solo criterio. Que sepan. Ya, pero sepan que
historia, es obvio. Es lo que enseñé durante todo el año, ¿no? ¿Realmente es tan obvio? ¿Por qué? ¿Usted cree que no? No, no es eso, doctora, pero si de 45 alumnos que cursan, 39 se llevan la materia, Disculpen, traigo la planilla de no sé si es tan obvio. Perdón, pero usted está intentando decirme Gracias. algo. No, sí, en realidad quiero decirle algo. Está caliente el mate. Esto es poco serio. Ah, sí, quiero. Tomá desde no tiene importancia. Juárez. No, perdón. Abajo, ¿ves? Que dice, intentando volver a su tono, no tiene importancia. Pero para evitar malos entendidos. ¿Cuál? Exactamente, se expresó mal. Sí, Discúlpeme entonces. No tiene importancia, pero para evitar malos entendidos voy a explicarle mi criterio, aunque no creo que tenga ningún tipo de obligación en hacerlo. Yo creo que los dos tenemos la obligación de explicar todo lo que haga falta. Vamos a examinar una lista, muchos alumnos, y lo menos que podemos intentar es ser justos y que el examen les sirva. Yo no coincido para nada con usted. Nuestra obligación es enseñar, y nuestro derecho es exigir que respondan a tanto fervor, sacrificio y vida que dejamos para todo esto. No sé, pero para eso estamos, ¿no? Para eso nos pagan. No hablemos de pago, por favor. Si alguno de nosotros tuviera eso en cuenta, ya no ejercería más. Sí, enseñar es lo único que me importa. Y porque además, ¿qué hizo? ¿Un voto de pobreza? Sí, la pobreza es la consecuencia de la profesión que elegí. Y yo lo asumo, doctora. Bueno, creo que hemos caído en una discusión bastante frívola. Volviendo a lo nuestro. Aunque es evidente que no coincidimos en muchas cosas, no creo que esto nos impida examinar juntos. Yo creo que sí. Cuando yo integro una mesa, para mí es todo un desafío. Quiero estar a la altura del compromiso, doctora. No se exija tanto, profesor. Recuerde que cuando lo nombraron, ya le dieron ese derecho. Además, no se olvide que un alumno va a un examen por irresponsabilidad y desinterés, no por nuestra decisión. No sabe cómo envidia esa seguridad. Y son 20 años de experiencia. Espero no tardar tanto tiempo en adquirir experiencia. Muchos alumnos pagarían el precio de mi seguridad. Yo creo que usted quiere decirme algo y no se atreve. Hágalo, profesor. Yo soy muy respetuosa de mis colegas. Sí, simplemente quería que unáramos criterios porque yo examino a todos los alumnos, aunque sea vocal. Eso es lo que corresponde, ¿no? No es lo que se estila. Pero en fin, si usted quiere tomarse el trabajo de interrogar, encantada. No. Yo no interrogo. No me gusta ni el sonido de esa palabra. Yo converso. ¿Y qué quiere decir con conversar? Eso. Conversar. Quiero que se confíen, que se sientan cómodos, así pueden asociar y... Sí, claro. Asociar. Y así terminan adivinando. o aprendiendo lo que no saben. Después de todo, de eso se trata, queremos que aprendan. De manera que para usted el examen es una clase. Una clase extraordinaria, la más difícil de dictar. Yo aspiro a que si un alumno resulta aplazado, por lo menos sepa que perdimos los dos, doctora. Pero qué bien. De esta forma los alumnos resultan premiados con el examen. No sé si premiados, pero por lo menos no castigados. La educación es un servicio. ¿Usted no opina lo mismo? ¿Usted qué cree? No sé, no la conozco, por eso le pregunto. Yo, profesor Rivas, exijo rigor. Yo respeto mucho el rigor histórico. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Usted no cree en el valor de las anécdotas, doctora? ¿Usted se refiere a los chismes idiotas que convierten la historia en una charla de feria? Fíjese qué curioso. Yo aprendí a amar a la historia, por eso que usted llama de esa manera. ¿Y qué aprendió, profesor?
Porque si pretende decirme que conociendo la vida sexual de Napoleón, entendió el secreto de su genio militar, político... No, no se trata de eso. Pero le cuento, yo aprendí... Lo primero que aprendí de Napoleón fue que había hecho un jardín en la isla de su destierro y que lo amaba como su obra más perfecta. Yo sé que es tonto, pero a mí me conmovió y a partir de eso quise saberlo todo. Y fíjese, hasta logré un premio en el seminario sobre la obra de Napoleón. Y todo comenzó por un chisme estúpido sobre Napoleón. Y todo es sobre el jardín que hizo en la triste isla de su destierro. Me pregunto si su excelente profesor habrá podido terminar con el programa. Son 400 años de historia y hablando de jardincitos... Seguramente no. Qué bueno usted, ¿no? Pero de todas maneras, uno se olvida de casi todo lo que aprende en el secundario. Lo único que nos deja son las emociones. Ahí está el error. Yo no creo que se olvida nada. Lo que se aprende bien no se olvida. Todo lo demás es una apreciación romántica sobre el conocimiento. Doctora, dígame. Es un poco cursi, ¿no? Pero ¿usted no cree en el intercambio de ternura, de afecto? Para mí es la única vía para el conocimiento. Yo no tengo fantasías meséricas sobre lo que hago. Soy una profesora de historia y todo lo que quiero es ser una buena profesora de historia. Yo también. Estamos de acuerdo. No, profesor, no estamos de acuerdo. Pero terminemos. Lo que quería decirme es que quería examinar y calificar. ¿Era eso, no? Sí. Muy bien, perfectamente. Lo único que temo es que nuestras notas no coincidan. Porque yo exijo datos y usted prefiere novelas sobre jardincitos. Es posible que para usted sea un 10, para mí sea un 1. No. De ninguna manera eso no va a suceder. Ninguno de los dos podemos permitirnos tan triste espectáculo sobre los alumnos. Y solo por no estar de acuerdo en los criterios, me parece que no es así. Yo no pienso ceder, profesor. Yo tampoco, doctora. ¿Y entonces qué sugiere? ¿Te puedo contar? ¿Te sugiero? Yo sé que soy nuevo, pero que los escuchemos con paciencia, que los ayudemos a expresarse sin miedo. A lo mejor nos enteramos que saben más de la historia de lo que creemos. Hasta es posible que aprendamos algo. No sé quién decía que se aprende más de los peores alumnos que de los mejores maestros. Usted, perdóneme, profesor, pero usted es un gran demagogo o un gran ingenuo. No sé. Ya le dije, yo realmente acá estoy aprendiendo, como todos, ¿no? Yo no, yo ya aprendí. Ahora enseño. Y quiero que los que ocupan un banco en un aula tengan la responsabilidad de merecerlo. Ahí está. Esa es la cosa. ¿Y cómo se merecen el banco sus alumnos, doctora? Porque ahí también está la cosa, ¿no? Porque ahí, en esos bancos, se sientan jóvenes que mientras nosotros informamos y exigimos, que ellos sufren, se enamoran, fracasan, se acomodan al nuevo largo de sus piernas y nos miran a nosotros. Y no sé, pero tengo la sensación de que esperan algo de nosotros, de ustedes, de mí. Y por lo menos yo quiero que sepan que no soy su enemigo. Yo quiero que sientan que lo que pasa entre los dos lo sufrimos a medias, entre los dos. Lo lamento por usted, profesor. Dentro de unos años, esos sufrientes jóvenes lo habrán convertido en el pobre profesor comprensivo y lo van a usar para divertirse hasta hartarse. Entonces es miedo. Todo el rigor, esa actitud, esa frialdad suya, ¿es miedo? No, es respeto a mí misma. A mí no me van a convertir en una de las tantas que terminaron dando clase con un preceptor al lado, porque solas no podían. Y ellas también empezaron con el cuento de la comprensión, y así terminaron. Pero está bien, usted ya eligió. Usted también eligió. Usted también eligió, y hay cientos y cientos de chicos rindiendo historia una y otra vez, reprobando. Y la cuestión suya es no perder la imagen. ¿De eso se trata? Ah, me parece que ahora entiendo. Usted también le estuvo secando las lágrimas a Luque, ¿no? ¿Quién? Graciela Luque.
No sé quién es Luque. Perdóneme, pero no le creo. Hay un show Luque, con lágrimas, gritos, ataque de histeria. Recién me comentaron que el padre estaba en rectoría y la vi a ella en el patio muy pálida, rodeado del coro de las quimeras, haciendo muy bien el papel de mártir de las Juárez. ¿Y por qué? Porque rindió 5 veces historia y la va a rendir 100 veces más si necesario, hasta que aprenda que historia no se aprueba con escándalos. Doctor, ¿usted me dice que una alumna rindió 5 veces historia? Sí, profesor, 5 veces. Y todavía no sabe qué fecha Colón descubrió América. Discúlpeme. Luque, está en nuestra mesa. Sí, ahí está. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Por qué, doctora? ¿Algo personal? Escúcheme, profesor. No puedo admitirle ni que lo insinúe. Jamás usé la cátedra para cuestiones personales. Yo no tengo ningún tipo de relación personal con mis alumnos. No me interesa. Ya le dije que todo eso me parece una estúpida parodia. Estaba seguro. ¿De qué? No, es que no había nada personal. Vamos a bajar el autógrafo, por favor. Aunque usted no lo crea, yo he oído hablar mucho de usted. Hacía tiempo que soñaba con... en realidad quería compartir una mesa con usted. Son pequeños lujos que un profesor sin prestigio y con mucha rabia. ¿Rabia? Sí, rabia de las cosas que se dicen injustamente de mis colegas. Usted, por ejemplo, de lo que algunos llaman sus persecuciones, felizmente voy a comprobar que son todas mentiras. ¿Y necesita comprobarlo? No. No se trata de mí, se trata de Luque Graciela. Por ahí. No sé, digo, quizá ella cree que usted... No sé, doctora, pero 5 veces rindió historia. Y no sabe decir una fecha, no sé, digo, ¿no será miedo? ¿Miedo? ¿Usted tiene una fijación con esa palabra? Yo soy omnipotente por miedo. Ella es una amnésica por miedo. Todo es miedo para usted. Puede ser, pero ¿sabe qué, doctora? La historia a mí me enseñó que el miedo es un deformador del hombre. Lo puede hacer cualquier cosa. Asesinar por miedo, enmudecer por miedo. Vamos entonces. Y para que se quede tranquilo le regalo a Graciela Luque. A lo mejor consigue un milagro. Examínela y ya verá, profesor. Lo veremos. Lo veremos.